A lo largo de todas las fichas técnicas de este canal, hemos analizado grandes jugadores como la fotocopiadora Reo o el perezoso Nagi y su talento sin precedentes. No obstante, con el legendario número 7 de nuestro comandante, finalmente llegó la hora de analizar a Barou Showei, el rey de los villanos. No obstante, antes de ir con eso, los miembros del canal escogieron a Sendou y a Yukimiya como siguientes candidatos para una ficha técnica, por lo que votar con hashtag Sendou o hashtag Yukimiya en función de quién queréis que sea el próximo. Además, si queréis escoger vuestros propios candidatos para una ficha técnica, recordad que podéis uniros a los miembros del canal a través del botón de unirse o comisionando vídeos tal y como detallo siempre en la descripción de los mismos. Aclarado esto, vamos con el análisis. Como siempre, empezaremos con el físico, una de las varias categorías en las cuales nuestra estrella de hoy brillará con más fuerza. Después de todo, desde los inicios de este manga, la carga física ha sido una de las armas más fundamentales del rey, siendo aquella que le permite abalanzarse tanto sobre aliados como enemigos, con tal de obtener el balón y abrirse camino hacia su zona de gol. Hombre araña, héroe o amenaza. Más concretamente, su poderío físico es tal que incluso el propio Kunigami admitió no estar a la altura, viéndose obligado por tanto a simplemente desviar al rey de su zona de gol y detener sus avances junto a Reo. Y creo que no hace falta que aclare el monstruo que también es Kunigami en lo que a físico se trata. Yo soy inevitable. Además de eso, tenemos que los rigurosos y altamente exigentes entrenamientos diarios de Barou le llevaron a poder igualar en fuerza Tokimitsu, probablemente la bestia más musculosa de todo Blue Lock, al punto de que ambos se anulaban entre sí y ninguno podía jugar con libertad cuando uno estaba bajo la presión del otro. Con todo esto, y siendo el físico uno de los aspectos claves en el juego de Barou, es que le concederemos la nota máxima de 6 sobre 5, estando, por tanto, en la cúspide de esta categoría. Continuando entonces con la técnica, si bien los mangas suelen acostumbrarnos normalmente a que los tipos muy fuertes también sean muy torpes, tontos y lentos, en realidad Barou rompe con estos esquemas, pues, de hecho, no solo demostró tener un gran control del esférico y unos agresivos movimientos de cadera. No mal piensen, me refiero a sus quiebres al hacer fintas. Sino que además incluso en los partidos más importantes suele encontrar la oportunidad para lucirse con caños y sombreritos de tacón, además de sus ya conocidas fintas con autopases picados y sus recortes sin mirar. En resumidas cuentas, todo un jugón que recuerda al buen CR7 en sus inicios con el Manchester, teniendo tanto físico como técnica. No obstante, vamos a ser claros, por más que nuestro rey nos haya salido jugón, no se compara tampoco al genio de Nagi o el yoga bonito de la piña o Bachira. Por lo tanto, creo que, a la hora de darle nota, un 4 sobre 5 le quedaría perfecto, estando por encima de Nico y de Elisagi del arco de la sub-20, pero a su vez estando aún por debajo de jugadores como el Reo actual. Dicho esto, el siguiente apartado sería la visión de juego, un aspecto el cual hubiese estado interesante de comparar respecto al Barou de arcos anteriores, ya que es sin duda el aspecto en el que más mejoró a lo largo de toda la obra. Al inicio la capacidad de observación de nuestro rey era bastante limitada, en el promedio, al punto de que Isagi le empezó a humillar de sobremanera ganándole las espaldas a cada jugada tras robar el arma de Naruhaya. Sin embargo, tras finalmente aceptar sus debilidades y reafirmar su ego, Showei procedió a cambiar su estilo de juego, devorando nuevamente a Yoichi y adoptando un estilo villano el cual, justamente, se enfocaba en observar a los demás desde las sombras y utilizar como cebo sus propios aliados con tal de sorprender a todos desde sus puntos ciegos, obteniendo así su primera mejora en este apartado. Más adelante en el partido contra Sub-20 este estilo sería leído y neutralizado, obligando a Barou a evolucionar una vez más, esta vez enfocándose no solo en Isagi y los rivales que le cubren, sino también en Rin, ya que este podía predecir las jugadas de Yoichi, volviéndose así el rey todavía más impredecible y obteniendo su gol. No obstante, el power-up que le llevó temporalmente a la cima de Blue Lock y le permitió robar el Jubers de Snaffy fue su ojo del depredador, una nueva manera de utilizar su visión, la cual consiste en jamás perder de vista al portero una vez posees la oportunidad de tirar, pero esperando pacientemente hasta que este baje la guardia antes de disparar. Por si fuera poco, en este mismo partido el rey llevó su visión de juego un nivel más allá otra vez, en esta ocasión cuando, según palabras de Isagi, Barou observó y leyó el ritmo en las piernas de Yoichi y Kaiser con tal de anotar haciéndoles un caño doble. Soy realmente impresionante. Tal y como he comentado en varios otros vídeos, no existe un tipo de visión mejor que la otra entre la metavisión y el ojo del depredador, siendo que, aunque la finalidad de ambas sea ayudar a obtener goles, sus métodos y requisitos son completamente distintos y su potencial depende de las características de cada jugador. Mientras que la metavisión sirve en un plano más general a la hora de elaborar jugadas, al tener en cuenta todo el campo, el ojo del depredador es mucho más útil para aquellos jugadores que ya poseen un modo de llegar a portería
y que lo que buscan es un modo de aumentar aún más su efectividad frente a ella. Siendo este el caso, y siendo Barou un jugador el cual actualmente ha adoptado la visión de juego como una parte esencial de su estilo de juego villano, es que voy a puntuarle con un 5 sobre 5, poseyendo una visión perfecta para su fórmula de gol, pero estando todavía por debajo de jugadores como Rino y Sagi, que se llevarían un 6 al tenerla como su principal arma. Pero si de armas icónicas hablamos, entonces tenemos que mencionar la asombrosa capacidad de tiro de Barou, siendo, sin duda, aquello que más le ha caracterizado siempre. Desde su mismísima presentación, en el capítulo 6 de la obra, Barou ejecutó un tiro, el cual en el propio manga se calificó de perfecto. Más adelante, Isagi decidió tomar a Barou como su modelo a seguir, y le desafió en un 1 vs 1, duelo en el cual Yoichi terminó por admitir que Barou es imparable dentro de su rango de 27 metros, por lo que más que intentar detener sus tiros, debes tratar de evitar que esté en ese rango. Y ya en su siguiente aparición, Barou incrementó aún más su rango máximo, siendo esta vez de casi 29 metros. Además, al igual que Rin, Barou trató de anotar desde el saque de centro, acción la cual repitió 3 veces, pero solo en una de ellas superó al portero. Aún así, tal y como el propio Isagi afirmó, incluso si Barou se encuentra fuera de su rango de 29 metros, es mejor ni siquiera dejarle apuntar, pues sus disparos siguen teniendo un gran peligro incluso estando nerfeados. Otro ejemplo de ello es como durante el partido contra la Sub-20, Barou dejó a los defensas con los huevos en la garganta tras golpear al poste con un disparo desde fuera del área, sin ángulo con un defensa delante y tirando con su pierna mala. Tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Sin embargo, más que mis propias palabras, aquello que de verdad nos asegura la imbatibilidad de los disparos de Barou es la opinión de Snaffy, quien, tras analizar a fondo las capacidades de Showei, afirmó que su disparo ya es de primera categoría, y que, por lo tanto, su nuevo power-up tenía que ser algo que le permita exprimir el máximo potencial de una capacidad de tiro ya de por sí perfecta, siendo el Predator Eye aquello que permite a Barou convertirse en una máquina de hacer goles incluso más efectiva. Transfórmalo de enemigo en amigo, y luego, cuando menos se lo espere, ¡pum!, tenedor en el ojo. Por todos estos factores y por todos sus demás tiros vistos en el manga, es que puntuaré a Barou con el máximo galardón, 6 sobre 5. Pues, si el propio Snaffy te dice que tu tiro ya es perfecto, y encima él mismo te enseña cómo sacarle el máximo partido, poco más hay que añadir. Acto seguido pasamos a la categoría de regate, la cual, si bien no es la mayor especialidad del rey, tal y como comentamos hace un rato, tiene varios trucos con los cuales defenderse. Tanto con el equipo X como con el Ubers, ya le vimos hacer sombreritos de tacón, además de que su portentoso físico le permite simplemente quitarse de encima a cualquier defensa. No obstante, cuando choca contra jugadores tan fuertes como Kunigami, capaces de por lo menos restringir sus movimientos, el as bajo la manga de Showei son sus fintas y sus autopases picados de tacón, los cuales sirvieron incluso para dejar atrás a los defensas de la Sub-20 japonesa. A todo esto le sumamos también su triple o relámpago, ya que, según nos confirmó Reo, Barou posee la habilidad de correr cambiando de dirección, pero sin perder velocidad, lo cual, literalmente, dejó al camaleón quebrado en el suelo. Me quisieron agarrar, pero no pudieron porque soy imparable, soy imparable. No me quedó claro qué sos. Imparable. Finalmente, cabe recordar que, actualmente, en pos de que Barou pueda disparar en el momento en el que el portero baja la guardia, el rey ha entrenado también para poder mantener el balón frente a los defensas hasta que vea el momento idóneo para poder disparar. No obstante, como todos ya sabemos, en Blue Lock sigue habiendo jugadores mucho más capaces en este ámbito, como Bachira o de nuevo Laviño. Así que un 4 sobre 5 creo que será más que suficiente para Barou. Seguidamente, pasando a hablar de su velocidad, si bien el rey no es un jugador lento, ni mucho menos, esta sí que sería su categoría más floja, pues jamás le vimos quedarse atrás o no llegar a algún balón, pero sí que tampoco le vimos hacer ninguna proeza más allá del promedio. Por lo tanto, le brindaré un 3 sobre 5, la nota más mediana, ya que, tal y como acabo de decir, siempre mostró una velocidad lo suficientemente buena, pero tampoco nada especialmente destacable. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Dicho esto, continuaría el apartado de las armas, categoría en la cual Barou se presenta como uno de los jugadores más completos de todo Blue Lock, pues recordemos que lo que aquí tendremos en cuenta no es la calidad individual de una sola arma, sino el potencial que brindan todas en conjunto para que sus jugadas sean un éxito. En el caso de Showei, su fórmula de gol inicia con su carga física, la cual le permite abrumar a sus rivales y mantener el balón. En caso de no ser suficiente, posee regates varios ya mencionados anteriormente en su respectiva categoría, los cuales hasta ahora mostraron ser efectivos contra defensas de un buen nivel. Y para culminar sus jugadas, Barou también posee sus característicos tiros de primera calidad, ahora totalmente perfeccionados gracias al Predator Eye. A su vez, tampoco podemos olvidar el estilo de juego villano, el cual permite a Barou pasar desapercibido incluso a ojos de jugadores como Itoshi Rino o Aiku, además de robarles el balón y pasar a través de ellos. En la mayoría de casos, esta fórmula convierte a Barou en una máquina de generar goles perfecta, siendo este el secreto detrás de su éxito actual en la liga neo-egoísta. Me he desarrollado por completo.
Ahora poseo el cuerpo más perfecto. Al ser un jugador que no solo posee buenas y pronunciadas cualidades, sino que además no posee puntos flacos destacables, es que sin duda alguna es uno de los delanteros más completos del proyecto Blue Lock, si no el que más. De momento le concederé un 5 sobre 5, ya que imagino que a futuro veremos más evolución por parte del personaje, y un 6 lo merecerían profesionales como Noah, o casos especiales como Reo con su camaleón. Pero no nos detengamos aún, porque a continuación llega la categoría de ego, y como ya supondréis, el rey no es precisamente el más altruista y humilde sobre la cancha. Durante gran parte de la serie, Barou fue representado como la mayor muestra de egoísmo en Blue Lock, al punto de que incluso nuestro protagonista, Isagi Yoichi, lo tomó como modelo a seguir durante la primera selección, y nuevamente expresó su admiración hacia él durante la segunda, aunque, como ya sabemos, actualmente el par de egoístas se ven entre ellos como rivales eternos. Prohibido olvidar el panel de Isagi diciendo que podría perder contra Rin o Kaiser, pero que el único contra el cual jamás quiere perder es Barou, además de que ambos fueron considerados por Snaffy como los nuevos Ego y Noah. Pero volviendo con nuestro rey, si bien el egocentrismo de este era demasiado desmedido incluso para lo que buscaba Ego, siendo el único que más que quedarse corto se pasaba de largo, tal y como sabemos Isagi le proporcionó desarrollo de personaje a base de devorarse el uno al otro intensamente. No homo. Y desde entonces el rey adquirió un balance perfecto, el cual finalmente florecería durante su etapa en Jewels. Durante su estadía en dicho equipo, Barou no solo mejoró en sus estadísticas físicas, sino que, además, fue el segundo Blue Locker en lograr hacer suyo un equipo juvenil, siendo Bachira el primero. Cabe recordar que el delantero egoísta que buscaba Shinpachi Ego era justamente eso, un delantero as, el cual se echa el equipo a sus espaldas y logra, a través de sus goles, hacer que todo su equipo juegue para él con tal de ganar. Y, por si fuera poco, Barou no se conformó solamente con haber logrado eso, sino que incluso fue más allá y, planeando desde un inicio robarle su equipo a Snaffy, Showei fingió aliarse con él, con tal de que Snaffy entrenase a Jubers y les inculcase sus tácticas, para así luego tomar el mando a la fuerza y comandar a los jugadores incluso por encima de su propio entrenador. Barou Showei, estoy feliz de que aceptases mi oferta. Estoy seguro de que podremos hacer grandes negocios juntos en Ubers. Barou a los 2 partidos. Soy admin. Además, una vez el equipo pasó a ser el ejército personal de Barou, estos establecieron una completa sinergia entre sí, provocando incluso que el mismísimo Barou bajase a defender, pues, al fin y al cabo, ahora Jubers solo se mueve por el bien de su gol, la regla de oro de Barou. En resumidas cuentas, podría seguir explayando el tema, pero ya tengo un análisis de 40 minutos hablando sobre la mentalidad de Barou, así que mejor vayan a verlo, que les dejaré el link en la descripción. En cuanto a su nota final en este apartado, será de 6 sobre 5, pues, tal y como expliqué, no solo cumplió con la mentalidad egoísta tan anhelada por Shinpachi Ego, sino que incluso fue más allá y tuvo los santísimos huevardos de desafiar a Snaffy y robarle su equipo en la cara. Tan solo imaginen qué pasaría si Isagi tratase de hacerle lo mismo a Noah. Y finalmente, como siempre, iremos con la categoría de extra, aquella en la cual valoramos algún aspecto que no haya sido tenido completamente en cuenta durante las categorías anteriores. En el caso de Barou, probablemente más de uno lo esté imaginando ya, y será su rasgo más caótico. Normalmente en el manga le llaman irregularidad, en el sentido de que descontrola por completo los paradigmas de juego y causa el caos, pero como esa palabra podría confundirse con ser un jugador irregular, prefiero dejarlo como caótico. Sea como sea, claramente estoy haciendo referencia a aquella capacidad tan intrínseca de Barou que solo él ha mostrado en el manga y por la cual ni siquiera jugadores como Isagi o Rin pueden predecir sus jugadas: la irracionalidad. Tal y como el mismo Shinpachi afirmó, el estilo de juego de Barou no entiende el raciocinio. Contra más sepa uno de fútbol, más probabilidades hay de que caiga en su trampa y sea devorado. Una vez que Barou entra en el campo, ni siquiera los personajes más analíticos de este manga son capaces de predecir lo que va a ocurrir, al punto de que el caos se genera tanto en aliados como en enemigos. Si tuviéramos que definir el estilo de Barou de alguna forma, sería sin duda el meme de todos ustedes contra mí solo. Al más puro estilo de un arma secreta, la entrada de Barou al campo puede significar la remontada de un partido que ya se daba por perdido, pues desbarata cualquier planificación que alguno de los dos equipos pudiese tener. Snaffy lo sabe mejor que nadie. Y más allá del caso Jubers, en la mayoría de partidos en los que el rey ha participado, todos sus rivales han sido víctimas de este mismo suceso, sin nadie teniendo éxito en detenerlo todavía. Incluso Isagi, que logró derrotar a Jubers como equipo, no fue capaz de anular esta cualidad de Barou, quien la usó para devorarlo. Veo que puedes destruir a un equipo entero, pero no a un solo jugador. ¿Quién eres tú? En definitiva, un rasgo de comodín el cual concede otro 6 sobre 5 al rey, quien, tal y como todos podréis esperar, va a presentar una nota final cuanto menos interesante. Y es que, siendo el primero en alcanzar esta meta, la nota final de Barou Showei en el arco de la liga neo-egoísta es de un total de 45 puntos sobre un total de 45, es decir, una cifra perfecta. ¿Y qué significa esto?
Pues tal y como indiqué en otros vídeos de esta misma sección, una nota perfecta como esta indica que el jugador ya cumplió con el objetivo de su entrenamiento en el proyecto Blue Lock y se ha convertido en el prototipo ideal para ser el mejor delantero del mundo. Es decir, que ya llegó al top tier de los juveniles, algo que sabemos que efectivamente para un logro en el manga y que, por lo tanto, su siguiente gran paso debe ser ya desafiar al mundo profesional. Pues recordemos que jugadores como Noah deben ser prácticamente un 6 en todas las estadísticas y, por ende, tal vez debamos empezar a usar un total de 54, la nota de un jugador completamente perfecto. Sea como sea, yo mismo estoy sorprendido de lo precisas que han llegado a ser estas fichas técnicas, pues literal han terminado marcando a la perfección el punto en el que un Blue Locker llega al punto de inflexión entre ser una promesa y ser un profesional. Así que, sin más que decir, recordad dar like al vídeo para más vídeos como estos y comentar abajo quién queréis que sea el siguiente con hashtag Sendo o hashtag Yukimiya. A su vez, recordad también que en la descripción os he dejado mi análisis de personaje del Rey Barou y también los enlaces de mis demás redes sociales, en donde os invito a seguirme si os agrada mi contenido. Especialmente recomiendo seguirme en la plataforma morada, en la cual hago directos todas las semanas e incluso leemos el manga de Blue Lock allí. Bye. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!